que es un proyecto de mi grupo, es un proyecto del que yo también decidí, o sea, no es como que Rodrigo me llame y me diga, oye, tú, chica, ¿quieres actuar con nosotros? No, nosotros somos un grupo vamos a cumplir 40 años juntos y decidimos hacer La Nona, que además está dentro del contexto de que nosotros nos ganamos un PAOK, que es como... Ya se me olvidó la cifra, porque es muy complicada, pero que tiene que ver con, es como estas cosas del Fondar, nos ganaron un PAOK por trayectoria. Y teníamos que hacer 2 obras, era dentro de las cosas que nosotros ofrecíamos, y una de ellas decidimos que fuera La Nona. Porque La Nona tiene mucha historia para nosotros como teatro aparte, como grupo. Cuando nosotros estábamos en la escuela, a lo mejor esto ya se los contó Rodrigo, pero igual, estábamos en 4º año más o menos, como en 7º semestre, una cosa así, montamos La Nona. La Nena Muñoz, Gabriel Prieto, Rodrigo Bastida, yo, hicimos esta obra cuando éramos muy chicos y nos fue súper bien. De hecho, en ese momento era jurado o sea, era comisión, no jurado, comisión de nuestro examen, la Anita González. Y le gustó tanto la obra que decidió ella montarla profesionalmente en el Teatro del Ángel. Y la Anita hacía el personaje que hacía yo en la obra. Así que era como, no sé, pues era como bonito volver a montarla. Piensa que en esa época no dábamos la edad de los personajes. Y ahora yo creo que estamos medio pasados. Pero sí, fue una obra que a nosotros nos gustó mucho hacer. Y nos fue bien y todo, entonces era como bonito pensar en remontarla después de, no sé, 40 y algo años. Y lo hicimos, pues. Entonces, sí, era como súper significativo, entonces fue muy, muy bonito. Rara vez yo no actúo con mis amigos, entonces es como, de alguna manera es mi opción, es mi decisión, es mi grupo, es la gente que yo quiero, la gente con la que trabajo, porque además uno puede ser bien amiga de alguien, pero no necesariamente trabajar bien con esa persona. Nosotros tenemos la suerte de ser muy amigos, es como mi familia, digamos, y además trabajar muy bien y ser muy, muy complementarios, porque cada uno es muy diferente y cada uno aporta desde su lugar, entonces... más que mis amigos son muy entretenidos. A mí me gusta la gente entretenida y buenos para reírse y con sentido del humor. Porque el humor es algo que a nosotros nos define. Y en La Nona hay mucho humor. También hay humor negro. Y tú me preguntabas que por qué incomodaba un poco la obra. Yo creo porque interpela un poco a la gente, o porque la gente también se siente identificada con no sé, no es que vaya a ser spoiler ni nada, pero esta es una familia de clase media que no le está yendo muy bien, donde hay un marido, es como una típica familia, o sea, mucha gente se va a sentir muy identificada. Es una familia donde hay un papá, una mamá, una tía, hay una abuela, que es la nona, que es como inmortal la señora, y además con un apetito, pero insaciable. Y se lo come todo, y ya como que la gente no tiene cómo mantener a esta señora. Y por otro lado también hay un cuñado, mi cuñado, digamos, el esposo de mi marido, porque yo hago a la dueña de casa, María se llama ella, un cuñado chanta. Siempre hay algún chanta en la familia. Esos chantas que inventan, que están haciendo cosas y qué sé yo. Él se supone que él ganó Cuánto Vale el Show como en el año 87 y todavía sigue tratando de terminar un tema que jamás ha terminado, lleva 20 y tantos años componiendo y no termina nada. Pero vive ahí a costa del hermano, ¿te fijas? Entonces,
Es una familia como se puede encontrar en cualquier parte también. Es como fluctuante a lo largo de la obra, como que las emociones van variando. Yo creo que en un momento puede ser de mucha risa, en un momento también hay momentos de sorpresa y a veces también de desazón, o sea, de ver cómo esta familia trata y la cosa va cada vez peor, pero siempre dentro del tono de la comedia, ¿te fijas? Entonces, no sé, yo creo que no podría definir una emoción. Yo creo que uno sale y te da como para comentar, ¿cachai? Que de repente uno va a ver algo y salís del teatro y va y estáis a comer y habláis de cualquier cosa. Yo creo que no, yo creo que esta obra da para salir y comentar lo que pasó y lo que a cada uno de los personajes le pasa. Yo tengo una hija también que tiene un trabajo en una farmacia, según ella, que parece que no está en la farmacia porque trabaja hasta muy tarde. Entonces, está como lleno de... O sea, cada personaje es un mundo acá y son muy entretenidos. Y la nona, que es este personaje voraz, que está muy gracioso, que lo hace el Rodrigo Muñoz, el chico Muñoz. Y eso más o menos. O sea, mira, aquí hay una cosa bien curiosa. Yo soy pésima dueña de casa, pésima, me carga la cosa doméstica, no cocino un huevo, de verdad no soy una buena dueña de casa. Me gustan otras cosas de la casa, pero no esa. Y te juro que en esta hora trabajo tanto. Encuentro que es como un castigo. Como que me dicen, tú no querís, no. Y aquí, mira, esta pobre mujer hace tanta cosa. Pasa cocinando, trapeando, limpiando, ordenando ropa. Bueno, como la mayoría de las mujeres chilenas, como es la mayoría de las mujeres en realidad. Y claro, yo lo hago, pero me aburre. Entonces tener que volver a hacerlo en el teatro, pero igual tiene una cosa entretenida, ¿te fijáis? Porque es como en esta interacción. Y te juro que yo, cuando la hice la primera vez, la nona, yo estaba en la escuela, o sea, era más inútil que ahora. Yo aprendí a pelar papas, zanahorias, manzanas en el montaje. Y soy una bala. Desde entonces soy una súper peladora de cosas. Bueno, pelo también a la gente un poco, pero fundamentalmente, te juro que yo aprendí muchas cosas. Aquí no pelo tantas, tengo otras acciones, digamos, que son hartas, pero me acuerdo que ahí yo pelaba cosas. Planchaba como las pelotas y terminé planchando regio. O sea, yo aprendí mucho en la nona, como que salí de la universidad como que hubiera hecho un máster en dueña de casa. Y claro, ella es una mujer, es súper fuerte, ella es una mujer fuerte, muy trabajadora, muy apoyadora de su marido, pero también crítica de cómo, no sé, de cómo él se vincula con su hermano, ¿cachai? Con esta cosa que es artista y un flojo terrible. Pero ella está ahí siempre igual, ¿cachai? Es como el pilar. Bueno, como son las mujeres en las casas, sí, no, tampoco es una cosa novedosa, pero es bonito de ver, encuentro yo. Bueno, en que ella es muy eficiente en la cosa doméstica y yo no soy eficiente, lo hago bien así, a tras mano. O sea, en realidad hay cosas que me gustan a mí. El aseo lo tolero, pero todo el tema de la cocina, y ella cocina mucho, la María cocina mucho. ¿En qué nos parecemos? Yo creo que nos parecemos en que somos como pilares de familia. Yo siento que soy tan fuerte como ella, siento que a ella le han pasado muchas cosas y a mí me han pasado muchas cosas que también le sirven a uno para, no sé, crear un personaje. Creo que yo tengo mucho sentido del humor y ella no. Creo que a ella le iría mejor en la vida si se riera más. ¿En qué más nos parecemos?
Bueno, en su cosa como de cuidar la familia, sí, en eso también. Como de estar ahí, preocupada de este, del otro, del marido, de la hija, de la vieja, de la tía. En ese sentido nos parecemos. Ella es una mujer un poco más, a pesar de que es fuerte, pero igual dentro de esta familia hay una estructura más jerárquica, donde el marido es el que decide finalmente, cosa que en mi vida nunca ha pasado. Bueno, la primera es que estamos mucho más viejos. Pero es bien curioso porque yo siento que los personajes, porque yo hice el mismo personaje que hago ahora y bueno, lo que pasa es que Rodrigo no todos estamos en la obra. Rodrigo la dirigió, pero no hizo el personaje que él hizo cuando estábamos en la escuela. Pero yo sí, entonces yo tengo la sensación de que no es muy distinto el personaje en términos de interpretación a lo que fue en esa época. Porque fue un personaje que a mí me gustó mucho hacer. Y como que lo recuerdo, tal vez en términos de, puede tener una cinética un poco distinta, no sé. Me acuerdo que ella tenía, en el montaje de la Católica, o sea, de la Escuela de Teatro, ella usaba como unas zapatillas, como unas medias pantuflas, que se le salía una parte de acá. Entonces, el personaje tenía como un gesto que a mí me encantaba que lo tuviera, que era como que se estaba siempre arreglando el zapato, ¿sabes? Aquí no encontré ningún zapato que me sirviera para hacer eso, entonces tuve que eliminar ese gesto que era como una cosa bien característica de ella. Pero aparte de eso, yo creo que es parecida, se parece, en términos de la interpretación y en términos del montaje. Este montaje lo dirigió el Tito Noguera, él era nuestro profesor. Y ahora lo dirigió Rodrigo. Y tal vez una diferencia clave es que cuando lo hicimos en la escuela, el personaje de la nona lo hacía una mujer, que era la Claudia Echenique. Habían un doblete con la Marlene Klages. Y ahora lo hace un hombre, que es Rodrigo Muñoz. Que es lo que generalmente, o sea, en Argentina los montajes de la nona siempre el personaje de la nona lo hizo un hombre. Y en este caso nosotros como que recuperamos eso. ¿Y qué más? No sé, fíjate, no se me ocurren muchas más cosas. Bueno, teníamos una relación muy cercana, muy cercana. De hecho, él dirigió nuestro examen de grado, que fue Recordando con Ira. Él nos dirigió y además actuaba ahí. Y fuimos muy cercanos, con él, con la Claudia, su mujer. Ya, después con el tiempo uno como que no se ve tanto como uno quisiera, pero es una persona a la que le tuve mucho cariño siempre y lamenté mucho su partida, porque era un gran aporte. Entonces, sí, me da mucha nostalgia pensar en esa época. Sí. ¿Y cómo sigue el teatro, o sea, desde tu mirada, claramente, después de la pérdida de alguien tan importante como Tito? Bueno, el teatro sigue nomás, po. Sí, hemos perdido mucha gente y bueno, y así es la cosa nomás. Yo creo que de alguna manera la gente se va, pero deja su legado en otros y de alguna manera mantiene su presencia en algún aspecto, ¿no? Uno lamenta, es que también uno lamenta para nosotros, más que la pérdida del actor, uno lamenta a la persona que se fue,
La gente seguramente va a lamentar no poder verlo, qué sé yo, en las teleseries, en el teatro. Pero yo creo que él hizo un tremendo aporte a la cultura de este país. Más, el Tito hizo de todo, o sea, desde fotonovelas hasta radio, o sea, pasó por todo, la tele, cine, teatro. Entonces, yo creo que el aporte que él hizo es un aporte que se mantiene, es como, no sé, pues, si tú sumas algo, si tú aprendes, si alguien te enseña algo, puede que esa persona se vaya, pero el aprendizaje se mantiene. Entonces, yo creo que está de alguna manera en todos los que fuimos sus alumnos, en la gente que trabajó con él, en sus amigos. A nosotros nos encanta este teatro al aire libre, porque es tanta la gente, ¿te fijas? Entonces, yo creo que vinimos con Quien me escondió los zapatos negros, con el de 1 a 10, con muchas obras vinimos acá. Y son como, no, ¿cuántos? Son como 7.000 personas más o menos que hay. Claro, es harta gente. Uno está habituado no sé, pues, a escenarios mucho más chicos. Entonces, es muy bonito, además que también es como un regalo que le hace la municipalidad a la gente de la Florida. Entonces también la gente va súper bien dispuesta, ¿te fijas? No van como a decir, a ver, vengan, entreténganme que vine acá para que, no sé, tantas lucas. También la gente llega más contenta, yo creo, no sé. Pero nos gusta mucho el teatro al aire libre, así como también lo pasábamos muy bien cuando estábamos en el teatro al aire libre del Parque Bustamante. Encuentro súper bonito esto de que enero sea como el mes del teatro, ¿no? No solo por Santiago a 1000, sino que por mucho, porque generalmente están todos los festivales, y entonces la gente que no ha podido verlo durante el año o que no ha tenido plata para verlo, porque a veces el teatro es más caro y aquí es gratis, o hay otras instancias donde se paga pero más barato, entonces es como, es un entretenido, es bonito, me gusta. Te digo una cosa, me da lo mismo, porque nosotros cuando hacemos las cosas, de repente nos preguntan, como, ¿qué mensaje? Yo creo que a mí lo que me gusta, y sé que es efectivamente lo que pasa, es que la gente vive y vive la experiencia de acuerdo a su propia experiencia. Y las cosas, los cuestionamientos que se hacen tienen que ver con las áreas en las que le ha tocado, las cosas que lo han emocionado, y eso tiene que ver con cómo cada persona es. Entonces, yo lo que quiero es que la gente se vaya queriendo hablar, ¿ah? Queriendo comentar, queriendo decir lo que sintieron, qué les pasó, opinando, criticando incluso, pero no me importa que se vayan con una cosa en particular. Me gusta que se genere esa dinámica de la conversación donde uno opina una cosa, donde otro otra, donde alguien interpretó tal cosa de tal manera y otro de otra, y que se genere esa dinámica, esa conversación. Eso es lo que me gusta. O también que se pueda generar una introspección y de repente no querís hablar con nadie porque te llegó muy profundamente y querís pensar, y te quedáis tranquilo, solo, reflexionando, o que te vayas contento porque te reíste. Hay muchas opciones y no me gustaría circunscribirlo a ninguno, ¿ah? Cada quien se va con lo que cada uno rescata de la obra, y eso es lo importante.